dicho esto, debemos resaltar que en todas las materias, están sujetas a la utilidad, relevancia y pertinencia de ese elemento de prueba que se aporta. Es por ello que cuando usted hace una solicitud de una medida de instrucción, ya sea informativo, testimonial, comparecencia personal de las partes, un informe pericial, la medida de instrucción que fuere, un descenso, lo que fuere, usted debe saber que debe probar la utilidad, relevancia y pertinencia de esa medida que está solicitando, porque precisamente el juzgador no le va a ordenar una medida que primero no vaya a aportar nada al proceso, y segundo, que la misma no sea relevante para ese proceso. Imagínese usted siendo demandado en cobro de pesos y usted solicitarle al juzgador que le ordene un informativo testimonial con la finalidad de probar que su cliente no debe. Señores, el artículo 1130, me parece que es del Código Civil Dominicano, establece que a partir de 30 pesos, toda obligación debe hacerse constar a través de un documento notarial o bajo firma privada. Entonces, ¿qué significa? Que esa medida ni es útil, ni es relevante, ni es pertinente, porque usted no puede atacar una prueba literal escrita a través de un informativo testimonial tomando en cuenta de que se trata de un acto jurídico. Ahora, si se trata de una demanda que gira en torno a hechos jurídicos, ya sea una demanda en daños y perjuicios por la afectación que ha producido la cosa inanimada, ya sea cualquier tipo de demanda que gire en torno a hechos jurídicos, ahí usted puede solicitar ese informativo testimonial, porque son cuestiones que giran en torno a hechos. Fíjense, es fundamental manejar los elementos de prueba que son válidos en cada materia y cuál es el tiempo procesal que ese elemento de prueba puede hacerse valer. Recuerden que todo aquel que alegue un hecho en justicia debe probarlo. Si bien en principio existen presunciones, por ejemplo, en materia laboral, en materia penal, en materia civil, existen diferentes tipos de presunciones. Como regla general hay un tratamiento, hay un momento procesal, lo que le llaman el momentum, para aportar los elementos de prueba, y de ahí va a depender que usted sea efectivo en esa tesis, en esa demanda que usted lleva ante el juzgador. Entonces, adentrándonos un poquito más, y ya el regimiento especial, recordemos que los testigos en materia penal se aportan de una forma. En materia laboral, por ejemplo, dice el artículo 548 del Código Laboral, dice que el juez oirá los testigos que hayan sido aportados por lo menos 2 días previo a la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese escenario el juez no juzga la utilidad, relevancia y pertinencia de la medida para escucharlo, pero sí para ponderarlo. Ahí hay una diferencia. El juez está obligado a escucharlo si ha sido aportado dentro del plazo que dice el 548, ¿verdad? Pero aún en ese escenario usted debe decirle que, si usted por ejemplo verifique ese artículo, usted debe establecer cuál es la pretensión que usted tiene con el testigo. Pero lo mismo pasa en materia penal, que el testigo usted lo aporta y tiene un momento procesal, que es la fase intermedia, para usted decirle al juez que usted pretende probar. Diferente es si nos vamos al informativo, tanto en materia civil ordinaria como en materia de la jurisdicción inmobiliaria, en materia de tierras. Por ejemplo, el reglamento 787 de los tribunales establece la forma como se aporta el testigo. Usted aporta una lista y le motiva al juez cuál es la utilidad, relevancia y pertinencia de ese informativo que usted está solicitando, entonces el juzgador decide si lo escucha. Fíjese que es diferente a la materia laboral. Ahora, en materia civil, de conformidad con la ley 834, ¿cuál es el regimiento? Bueno, usted, ya sea por escrito, hay muchos abogados que lo hacemos por escrito. En lo personal me gusta llevar la solicitud por escrito al juzgador, y usted ahí se lo plantea. Volvemos a la utilidad, relevancia y pertinencia que usted pretende probar, y ahí el juzgador entonces verifica, pondera y decide. Fíjese que es diferente, decide si lo escucha o no. La materia laboral, la materia civil
y comercial ante la jurisdicción inmobiliaria es diferente a la materia laboral y a la materia penal, ¿verdad? Porque es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pretendo que les quede fijado en su mente? Que de conformidad con ese criterio que nos comparte de la Suprema Corte de Justicia nuestro amigo y colega Julio César Castillo Berroa, usted debe probarle al juzgador la relevancia, la utilidad, la pertinencia de esa medida que está solicitando para que el juez, en su caso, la pondere o si se trata de una corte, deliberen y establezcan si la cogen o no. Normalmente en la práctica observamos que muchos jueces deciden inclusive por aplicación del artículo 2 de la ley 834 acumular las medidas de intrusión para decidirla al fondo. Es una práctica que lo que la socorren dicen que con la finalidad de que el proceso avance. En mi opinión, soy de criterio de que el juzgador debería decidir inmediatamente si la coge o no, porque reservarse para el fondo del asunto, eso como que no tiene sentido, porque entonces va a tener que ordenar una reapertura de debate para que se produzca y ya hay una pérdida de tiempo. El tiempo en los tribunales es oro. Aunque sabemos que muchos jueces lo hacen para evitar que si la rechazan, le sea apelada la decisión y el proceso se le sustraiga del tribunal, pero para eso está el artículo 128 de la ley 834, que dice que el juez puede declarar ejecutoria una decisión siempre y cuando no esté prohibido por una disposición legal, y así mantiene el apoderamiento. Es un criterio muy personal, cada juzgador lo maneja de manera distinta. Efectivamente, porque son dos modalidades. Usted lo puede hacer oral en audiencia, pero también puede hacerlo por escrito, ¿me entienden? Donde se establezca qué pretende probar y todo lo demás. Lo único que el juez, tanto en materia civil como en materia inmobiliaria, se reserva el derecho de ordenarlo, siempre y cuando tenga la utilidad, la relevancia y pertinencia ese tipo de medidas. Y en ambos escenarios, también en ambas materias, se puede dar el informativo inmediato, que esa es otra característica que se da poco en los tribunales, pero puede darse porque la ley lo contempla. Ahora, en materia laboral y en materia penal, ustedes recuerdan que los testigos deben ser aportados a través de una lista que, o sea, el juez no pondera la utilidad, relevancia y pertinencia para ordenarla, porque el juez no la ordena. Las partes la aportan y el juez produce la prueba, y luego en la ponderación o en la deliberación, según sea el caso, porque se pondera cuando se trata de un juez y se delibera cuando se trata de un tribunal colegiado. Entonces, normalmente en la práctica diaria de los tribunales escuchamos abogados y abogadas que solicitan una comparecencia personal. La contraparte se defiende diciendo que las partes no hacen prueba. En principio no hacen prueba. Pero ojo con esto, porque por ejemplo la ley 834, que es supletoria a todas las demás materias, a la altura del artículo 60, habla acerca de la confesión como un elemento de prueba. Y si bien es cierto, pudiéramos decir, una comparecencia personal de la parte no hace prueba, en principio, si usted dice eso, pero la comparecencia tiende a veces a ser útil en el entendido de que las partes pueden orientar, pueden organizar el proceso, pudiéramos decir. Porque a veces, por ejemplo, una demanda que tiene un sinnúmero de aristas y la parte, nadie más que la parte, para poder ilustrar al tribunal y establecerle de qué trata el proceso y en torno a qué gira.